Hola, buenos días. Dios te bendiga. Me da gusto poder hoy compartir contigo algunos pasajes de la Biblia en los cuales estaremos reflexionando. Y para empezar, quisiera decirte que en el libro de Génesis nos dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, el ser humano es un ser que tiene la habilidad de reaccionar y de aprender de ciertas o de todas las situaciones, a diferencia de todos los seres creados. Es por eso que el ser humano es la cabeza de la creación. Tiene esa habilidad de poder de determinadas situaciones aprender. Ahora, también es sabido que uno de los mejores puntos de aprendizaje es cuando el ser humano pasa por sufrimiento, por aflicción y tribulación. Entonces, eso me lleva a saber lo importante que es que en estos momentos de aflicción, de tribulación o lo que estemos pasando en estos momentos, podamos reflexionar acerca de estos tiempos, pero no solamente reflexionar, sino hacernos la pregunta, ¿qué podemos aprender de esta situación? ¿Qué es lo que yo puedo aplicar a mi vida como un aprendizaje? En el Salmo 90:12, este salmo fue escrito por Moisés, y en el salmo nos dice: enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría. Entonces, el autor, en pocas palabras, dice que la vida es breve, la vida que tú y yo tenemos en este mundo es breve. No sabemos cuántos años vamos a estar en esta tierra, pero sí lo que sabemos es que tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe a entender esa brevedad que vamos a tener en esta tierra para que podamos traer al corazón sabiduría. Quiero decir con esto que de cada situación que Dios nos permite vivir, también tenemos que pedirle que Él nos ayude a reflexionar de esos momentos difíciles o estos momentos que estamos viviendo, pero que de esa situación y de esos momentos difíciles podamos sacar una enseñanza para nuestras vidas. Precisamente en esta semana, en algún grupo de WhatsApp que tenemos con algunos pastores, alguno de ellos decía que el propósito de este grupo era reflexionar acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Pero no solamente reflexionar, sino qué enseñanza podríamos extraer de estos tiempos que estamos viviendo. Mañana, precisamente, yo quiero compartirles 5 puntos de reflexión de los cuales podemos obtener un aprendizaje. Estos 5 puntos de reflexión, yo quiero que tú los medites ahí donde tú estás. Y el primero de ellos es que Dios es soberano. En este momento yo he aprendido, en este momento, que solamente tenemos que aprender a depender de Dios y entender que Dios es soberano y que Dios puede hacer lo que Él quiere. Ahora, con esto quiere decir que Él no va a ir en contra de su naturaleza de amor, pero de los momentos difíciles, Él es soberano, Él está en control de todo eso y Él tiene nuestras vidas en sus manos. Tenemos que entender eso. Dios tiene mi vida en sus manos, Él es soberano, Él puede hacer con mi vida lo que Él quiere. No podemos aumentar ni tan siquiera un segundo en nuestras vidas. Él ya determinó el tiempo que tú y yo vamos a estar en esta tierra. Él ya determinó los años, los días, los meses, las horas y los segundos que tú y yo vamos a estar en esta tierra. Entonces, a través de esta situación, tal vez yo pueda aprender que Dios está en control, Él es soberano y Él tiene determinados los días de mi vida. De hecho, en Mateo 6:27 nos dice: ¿acaso con todas sus preocupaciones el ser humano puede añadir un solo segundo a su vida? Yo creo que tú y yo no tenemos comprada la vida. Es más, no sabemos qué día, hasta qué momento vamos a estar tú y yo en esta tierra, porque dice que no, con todas las preocupaciones que podamos tener, no podemos añadir un solo segundo a nuestra vida. Entonces, el primer punto de reflexión y en el que podemos aprender de esta situación es que Dios es soberano, que Dios tiene el control de nuestras vidas, que tú y yo no podemos aumentarle ni un segundo de vida a lo que Él ya ha determinado y ya ha establecido que tú y yo vivamos. Entonces, más bien es, como decía el salmista, que durante el tiempo que Dios nos permita estar en esta tierra, que Él nos enseñe
a adquirir sabiduría durante el resto de nuestros días en esta tierra. ¿Y qué es adquirir sabiduría? El poder tomar las mejores decisiones en nuestra vida para que podamos honrarle a Él. Y la Biblia me dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor, y el temor al Señor es la obediencia a Él, la reverencia que podamos tener hacia Él. No es tenerle miedo, sino tener realmente un respeto hacia su palabra, un respeto hacia su presencia. Y cuando tú y yo respetamos su palabra, cuando tú y yo respetamos su presencia, entonces eso nos va a llevar a obedecerle. Y entonces eso nos va a llevar a honrarle y nos va a ayudar a tener buenas decisiones en nuestra vida. Eso es la sabiduría. Y entonces en estos momentos difíciles, la sabiduría o las decisiones que podamos tomar tú y yo van a estar determinadas por su palabra. Por eso dice que Dios es soberano, está en control de toda esta situación. Dios está en control de mi vida. Él sabe cuánto tiempo voy a estar en esta vida, pero yo tengo que decirle, Señor, enséñame a adquirir sabiduría cada día de mi vida, porque yo sé que de todo el tiempo que tú me permitas en esta tierra, yo tengo que adquirir esa sabiduría, porque yo no puedo aumentar ni un segundo de vida a mis días. Solamente tú tienes el control. Y entonces esta situación me enseña, como primer punto de reflexión, es que Dios es soberano. Dios está en control. El segundo punto de reflexión me lleva a lo siguiente, entonces, que si Dios es soberano, Dios tiene en sus manos mi vida, entonces yo tengo que preguntarme y reflexionar en estos días si yo estoy preparado para la muerte, porque la palabra de Dios me dice que mi vida está en sus manos. Él ya ha determinado el tiempo que yo he de vivir, ya sea por esta situación, por la pandemia, por alguna otra situación, pero Él ya determinó el tiempo que yo voy a estar viviendo en esta tierra. Ahora, el punto no es el tiempo que tú y yo estemos en esta tierra. El punto importante es si cuando Él nos llame, estamos preparados para enfrentar esa situación. En este caso, la muerte. Dios tiene mi vida en sus manos, pero cuando Él me llame, ¿estaré preparado? En Hebreos 9:27 nos dice así la palabra del Señor. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después de esto vendrá el juicio. Primero que nada me dice esta parte de la Biblia que así como cada persona está destinada a morir una sola vez. ¿Qué quiere decir esto hecho por tierra? La reencarnación, ¿verdad? Hay algunas filosofías que creen en la reencarnación y que si no tuviste una oportunidad en esta vida, la tendrás en otra, pero no hay segundas oportunidades. Dios nos permite este lapso de tiempo para que podamos acercarnos a Él, para que podamos adquirir sabiduría a través de su palabra. Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿Realmente estamos meditando en estos tiempos? ¿Realmente estamos aprendiendo? Porque eso es lo importante. No es la situación, no es el momento difícil que estamos pasando en estos momentos, sino realmente qué estamos aprendiendo. Dice entonces que yo tengo que prepararme para cuando el Señor me llame a su presencia. Estoy preparado porque dice que solamente tengo una oportunidad y esta oportunidad es mientras yo estoy vivo. El poder entregarle mi vida, el poder decirle, Señor, enséñame a entender que mi vida en este tiempo es breve. Dice la palabra de Dios que la vida del ser humano es como la neblina, que está por un poco de tiempo y luego se desaparece. O es como la flor que florece por la mañana, pero en la tarde se marchita. Pero entonces yo debo de pedirle a Dios que me ayude a poder estar preparado para que pueda tener un encuentro con Él. Estoy preparado para la muerte. Eso es un punto de reflexión que me lleva a esta situación, porque pudiera ser que en esta situación cuánta gente no está muriendo, pero no es que a Dios se le salga de control, porque Dios en un momento dado tiene el control de toda esta situación. Entonces, primer punto de reflexión es, Dios es soberano. Él está en control, Él ya determinó los días que yo voy a vivir, pero eso nos lleva al segundo punto. Cuando Él me llame, cuando Él me llame a su presencia, yo estoy preparado para enfrentar la muerte.
Ese es nuestro segundo punto de reflexión. Y yo creo que la Biblia nos dice que la única forma en que podemos tener salvación, la única forma en que podemos estar con Él es a través de nuestro Señor Jesucristo, porque dice, no hay otro, solo hay un camino que es el Señor Jesús. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Entonces, la forma en que yo voy a prepararme para la muerte, para tener un encuentro con Dios y saber que voy a estar con Él, es tener un encuentro con mi Señor Jesucristo, porque por eso, por Él murió por mí en la cruz, para que mis pecados pudieran ser perdonados, para que yo pudiera ser lavado y entonces sí estar preparado para cuando llegue ese momento que yo tenga que estar frente a Él. Esa es la manera en que yo tengo que prepararme. El aceptar al Señor Jesús en mi corazón y tener una relación íntima con Él, el poder tener comunión con Él a través de Jesucristo. Esa es la única forma en que yo puedo prepararme para enfrentar la muerte. Y el tercer punto de reflexión al que llegaba también en esta situación es que la familia es vital en la vida del ser humano. Cuando antes no teníamos tiempo para estar con la familia, ahora estamos con ella, pero no tiene que ser algo obligado, no porque el gobierno te dice que tienes que estar en tu casa y dices, bueno, ¿por qué no puedo ir a otro lado? Pues ni modo, voy a tener que estar con mi esposa, voy a tener que estar con mis hijos. No lo veas como es el estar con ellos como algo obligado, sino yo te voy a pedir que en este momento que estás con tu familia, que tú la disfrutes, que puedas pasar tiempos agradables con ellos, que puedas pasar tiempos de diversión. Dice en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Yo creo que en el corazón de Dios, en la mente de Dios siempre ha estado la familia. Y yo siempre lo he dicho que la familia es la célula que une a la sociedad. Y si la familia se desintegra, entonces vamos a tener toda una sociedad desintegrada. Y de hecho lo hemos visto en estos tiempos. ¿Cuántas familias están desintegradas? Y entonces, como consecuencia de esas familias desintegradas, hemos visto o estamos viendo una sociedad desintegrada. Por eso, este otro punto de reflexión, el que podemos aprender a través de esta situación es que mi familia es de vital, tiene que ser de vital importancia para mi vida. Es de vital importancia en la vida del ser humano. Y ahora estamos aprendiendo que tenemos que convivir con nuestras familias, que tenemos que tener tiempos agradables con ellos, que tenemos que hacer lo correcto y poder estar realmente en comunión con nuestra familia. Así es de que en estos tiempos disfruta a tu familia, ten tiempos de lectura de la palabra, ten tiempos de comunión con Dios, disfrútalo y sobre todo que juntos puedan acercarse a Dios. Ese es otro punto de reflexión. Cuarto punto de reflexión, que también a través de estas situaciones nuestra fe es probada. Al no poder reunirnos como iglesia para recibir el alimento espiritual, cada uno de nosotros debe hacer uso de sus propios recursos para acercarnos a Dios. Yo no sé tú si asistas a una iglesia, a qué iglesia vayas, pero normalmente tú y yo estamos acostumbrados que cada domingo íbamos a la iglesia para sentarnos y recibir el alimento espiritual. Que alguien más nos diera el alimento espiritual y entonces nosotros solamente íbamos y recibíamos. Pero yo creo que a través de esta situación lo que nos enseña también, que podamos reflexionar y que nos enseña, es que nosotros tenemos que hacer uso de nuestros propios recursos para buscar a Dios. ¿Cuáles son esos recursos que tenemos a la mano? Primero, el primer recurso que tenemos a la mano es la palabra de Dios. Tú y yo podemos en nuestras casas tener un tiempo para la meditación de la palabra de Dios, para preguntarle a Dios cuál es el propósito que Él tiene para mi vida. Y eso solamente lo voy a entender a través de su palabra. Ese es uno de los recursos. Otro de los recursos en el que yo puedo acercarme a Dios es a través de la oración. La oración es la comunicación que yo puedo tener con Dios. La oración es aquello en el que yo me comunico con Dios, pero también escucho la voz de Dios, lo que Él quiere para mí. Dice en Isaías 55:6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca.
como yo siempre lo he dicho, Dios siempre nos da una oportunidad de que podamos buscarlo. Dios siempre nos da una oportunidad de poder tener un encuentro con Él. Por eso la palabra del Señor dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Y yo creo que en medio de esta situación podemos encontrar a Dios. Dios está con los brazos abiertos esperándote y podemos tener un encuentro con Él. Dice, llámelo ahora mientras está cerca. Y la forma de llamarlo es a través de la oración por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, a través de esta situación lo que podemos aprender es que nuestra fe puede estar siendo probada en estos momentos también. ¿Qué tanto tú y yo estamos buscando a Dios? Aun cuando no podemos ir a reunirnos en un edificio, en una iglesia, ¿qué tanto tú y yo lo estamos buscando? Porque a veces también estamos tan metidos en nuestra cotidianeidad y no buscamos a Dios. A veces, aunque estamos en casa, como yo ya lo prediqué la otra vez, estamos en casa, no estamos quietos, no paramos y buscamos realmente a Dios. Y nuestra fe está siendo probada. ¿Qué tanto estás utilizando los recursos que están a la mano para que puedas buscarlo? Está la lectura de la palabra. Si tú tienes una Biblia en tu casa, léela, medita en ella, compártela con tu familia, compártela con tus hijos, que tú puedas tener un tiempo en que puedas compartir. Y otro de los recursos que tenemos también es la oración, como ya lo dije. Entonces, yo creo que es un tiempo en que nuestra fe está siendo probada, pero creo que también es un buen momento para que nos acerquemos a Dios. Y número 5, yo creo que también esto es importante, este punto en que por lo menos yo estoy aprendiendo en estos tiempos, estos 5 puntos que yo de reflexión que estoy compartiendo con ustedes, por lo menos yo estoy tratando de aprenderlos y de llevarlos a cabo. Y el número 5 es que también este es un llamado al arrepentimiento. Primeramente que nada, tenemos que reconocer que hemos estado inmersos en nuestras actividades y hemos dejado a un lado a Dios. ¿Cuántos de nosotros, miren, a través de un virus tan pequeño, ¿verdad? Ahora estamos metidos en nuestras casas con nuestras familias, pero también Dios nos ha hecho ver que a lo mejor teníamos en primer lugar nuestro trabajo, ahora muchos que no pueden salir a trabajar, que tienen que estar en sus casas, es un buen momento para que vengamos al arrepentimiento y que le digamos, Señor, perdóname porque a lo mejor había puesto mi trabajo en primer lugar. No quiero decir con esto que esté mal que trabajes, no, está bien porque a través del trabajo obtenemos, ¿verdad?, los recursos para nuestras familias, pero que el trabajo no esté en primer lugar antes que Dios. Y es por eso que este momento es un momento de arrepentimiento y decirle, Señor, perdóname porque a lo mejor estaba metido en mi trabajo, en diferentes actividades y me había olvidado de ti. Había olvidado que tú estás ahí con los brazos abiertos esperándome a que yo venga al arrepentimiento. Porque a veces con todas estas actividades sacamos de nuestras vidas a Dios y cuando Él tendría que ser el primer lugar en nuestras vidas. Entonces yo creo que este es un momento también en que esta situación nos enseña que debemos de ir al arrepentimiento, pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, perdónanos porque te hemos sacado de nuestras vidas, te hemos sacado de nuestras familias. Y de hecho en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12 dice así la palabra del Señor. Dice, pues es Jesús a quien se refieren las escrituras cuando dicen, la piedra que ustedes, los constructores, rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. La única forma en que tú y yo podemos ser salvos, la única forma en que tú y yo podemos ir a la eternidad con Dios es a través de Jesús, abriéndole las puertas de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestras familias para que Él gobierne. Por eso yo les decía que este es un buen tiempo de arrepentimiento, es un buen tiempo que podemos encerrarnos, estar ahí en nuestras casas con nuestra familia y decirle, Señor, te abrimos la puerta de nuestro hogar, te abrimos la puerta de nuestro corazón para que tú entres, para que tú gobiernes. Yo no sé tú en estos momentos que has estado ahí, en estos momentos de dificultad, cuáles son las enseñanzas
que has tenido a través de esta situación difícil que hemos estado pasando. Como decía el Moisés en el Salmo 90, que nuestra oración sea: enséñanos, Señor, a ver lo breve que es nuestra vida, para que podamos adquirir sabiduría en nuestra vida. Entonces, es importante que tú y yo realmente le pidamos al Señor que a través de esta situación, a lo mejor van a ser 5 puntos diferentes los que tú vas a aprender a través de esta situación, pero es importante que reflexionemos y que aprendamos sobre todo de esta situación. Que le digamos: Señor, muéstrame lo que tú me quieres enseñar a través de todas las circunstancias que estoy pasando. Entonces, lo que yo les compartí esta mañana es: primer punto de reflexión, que Dios es soberano, que mi vida está en sus manos y que Él sabe los meses, los días, las horas, los segundos que yo voy a estar en esta tierra. Que yo sé que por más que me afane, no voy a poder aumentarle un segundo a mi vida. Él tiene mi vida en sus manos. Dios es soberano y Él hace lo que quiere, pero siempre nos está viendo con ojos de amor. Segundo punto es que el tiempo que yo esté en esta tierra, cuando Dios me llame, estoy preparado para tener un encuentro con Él, porque este punto es importante, como yo les dije. La forma de prepararme para tener un encuentro con Él es recibiendo a Jesús en mi corazón, teniendo una comunión con Él, teniendo una relación con Dios y poderlo aceptar en mi corazón. Y el punto número 3, que yo he estado reflexionando y que he estado aprendiendo en estos momentos, es que la familia es vital en la vida del ser humano. Este es otro punto en el cual tenemos que meditar. Entonces, yo te invito a que pases tiempo con tu familia, pero no un tiempo que te veas forzado o obligado, sino que sea un tiempo de calidad, un tiempo de comunión con tu esposa, con tus hijos, en los que juntos puedan buscar a Dios. Y número 4, que nuestra fe es probada, que aunque no nos podamos reunir en una iglesia, aunque no nos podamos reunir en un edificio, que tú por tus propios recursos busques a Dios, por tus propios medios busques a Dios ahí en tu hogar, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la adoración, podemos adorarle, cantarle, exaltarle. Entonces, para que nuestra fe sea fortalecida en estos tiempos. Y número 5, que también es muy importante, es que veamos que estos tiempos de dificultad son un llamado para cada uno de nosotros al arrepentimiento. ¿Arrepentimiento de qué? De saber que tal vez en las actividades cotidianas hemos dejado a un lado a Dios o a veces lo hemos sacado de nuestras vidas. Yo creo que este es un buen momento para que le digas: Señor, yo te pido que tú vengas a mi vida, yo te pido que tú sigas obrando en mi corazón y que tú sigas haciendo tu voluntad en mi vida. Vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu presencia, por tu amor. Padre, gracias porque tú eres bueno. Y en el nombre de Jesús, hoy ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Gracias porque yo sé que, como veíamos en este tiempo de reflexión, es en los momentos difíciles donde más podemos obtener aprendizaje para nuestras vidas. Y Padre, yo te pido que tú ayudes a mis hermanos que están en sus hogares, Señor, que a través de estos momentos difíciles puedan reflexionar y tener momentos de aprendizaje para sus vidas, Señor. Hemos aprendido el día de hoy que tú eres soberano, Señor. Padre, que tenemos que estar preparados para enfrentar la muerte, que también hemos aprendido que la familia es un punto vital para la vida del ser humano. Hemos aprendido también que nuestra fe es probada, Señor, pero que tenemos que buscar con nuestros propios recursos. Y también hemos aprendido que es un buen momento para el arrepentimiento, Señor. El pedirte perdón porque tal vez te hemos dejado de lado, tal vez te hemos sacado con nuestras vidas, tal vez no lo hemos declarado con nuestra boca, pero con nuestras actitudes te hemos dicho que estés a un lado, Señor. Perdónanos, Padre, y hoy en el nombre de Jesús te pedimos que nos ayudes a reflexionar, que nos ayudes realmente, Dios, a, como decía el salmista, Señor, en el Salmo 90, enséñanos a entender la brevedad de la vida para que crezcamos en sabiduría, Señor. Enséñanos a entender que el tiempo que estamos en esta vida es breve, Señor,
es como la neblina, Señor, pero que podamos aprovechar cada momento, cada instante de cada segundo de vida que tú nos das, Señor, en esta tierra para que te podamos honrar a ti, Señor, para que podamos crecer en sabiduría, como dice Moisés a través de este salmo, Señor. Ayúdanos y muéstranos siempre tu voluntad. Yo te doy gracias por cada familia, Señor. Yo te doy gracias porque yo sé que la familia, Señor, es el propósito por el cual tú creaste al ser humano, Señor, en que para que estén en familia y que juntos te puedan honrar, Dios. Padre, gracias, bendice a cada familia que está en sus hogares, guárdalas. Y yo te doy gracias por este tiempo y yo te pido que tú sigas obrando, que tú nos sigas hablando, Señor, y que tú sigas restaurando, Señor, Padre, y cambiando en nuestras vidas lo que necesita ser cambiado. Gracias por tu presencia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que estos puntos de reflexión sean puntos de aprendizaje también para ti, para tu familia, y que ahí en tu casa tú tengas un tiempo en el que puedas buscar a Dios. Como dije, solamente hay una oportunidad. Dios nos está dando la oportunidad de buscarle, de acercarnos a Él, así es de que no la perdamos. Y bueno, Dios te bendiga y nos estaremos viendo el próximo domingo y estaremos compartiendo algunos pasajes más de la Escritura. Bendiciones, que el Señor te bendiga.